La sesión pasada, Jalini nos llevó hasta esta parte, ¿no?, en la que se anuncia esta cuestión de qué es lo metalógico, metapsicológico, ya sea cualquiera de los dos lados, ¿no?, que es digamos, lo psicológico, lo lógico es lo no metafísico, el problema del conocimiento, pero yo no sé si ustedes tengan claro por qué es lo no metafísico del problema del conocimiento. ¿Sigue sin hablar del contenido? ¿Por qué sigue sin hablar del contenido? Porque sigue sin hablar del contenido. Porque no tratan... Podría estar de acuerdo, pero por ejemplo, el lado de la lógica se ocupa del objeto, ¿no? ¿Y eso no es hablar del contenido? Es más bien que no tratan la relación que existe entre el sujeto y el objeto, ¿no? Esto es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Lo no metafísico del problema del conocimiento tiene que ver con solamente ocuparse o del lado del sujeto o con el lado del objeto, ¿no? En este caso, como el objeto puede ser puesto en leyes lógico-ideales, ¿no?, eso de un lado o del otro lado, ¿no?, cómo se da este proceso que nosotros podríamos llamar de la experiencia, pero que no se ocupa para nada de lo que hay más allá de ese proceso, ¿no?, que sería el subjetivismo. Frente a ello, Hartmann quiere poner a la vista, desde esta perspectiva que es la actitud nociológica, y eso es lo que vamos a también que desentrañar un poco, quiere mostrar qué es lo metafísico en el problema del conocimiento, pero lo que nos tiene que quedar claro es que lo metafísico del problema del conocimiento es algo que tiene que ser elaborado, no es algo que esté inmediatamente dado, ¿no? Es decir, lo tenemos que encontrar, lo que tenemos que hacer es encontrar precisamente, ¿no?, en las unilateralidades en las que recae el psicologismo o el logicismo, ¿no? Ahí tenemos que encontrar precisamente qué es eso que ha de ser elaborado en su talante propiamente metafísico. No sé en este sentido, por ejemplo, si les quede claro por qué el psicologismo y el logicismo no son metafísicos en sí mismos. O sea, lo dices, Luis, porque no ven el problema del conocimiento en su sentido más amplio, en la relación entre sujeto y objeto. Exactamente, ¿no? Porque no ven precisamente el hecho de que se trata de una relación de ser, ¿no? Es decir, desde la perspectiva psicologista, de lo único que se trata es el desarrollo de la conciencia, ¿no? Desde el lado de la lógica se trata únicamente de la posibilidad de formular, ¿no?, las cosas digamos, de acuerdo con estas leyes ideales, ¿no?, que son correlativas, pensarán las tradiciones, a una conciencia en general. Y frente a ello, Hartmann justamente lo que quiere entresacar es qué son esas cosas que en esas posturas, cuáles son esos aspectos de la relación de conocimiento que en esas posturas están siendo eliminados de manera unilateral, ¿no? Y por eso va a hablar muy curiosamente, muy hegelianamente, de una supresión de la supresión, ¿no? ¿Qué? Es decir, se trata de, dentro de las conquistas que ha habido en el criticismo,
¿no? Suprimir los excesos de tal manera que vuelva a surgir, ¿no? El camino que nos lleve a la elaboración metafísica del problema del conocimiento, ¿no? Ahora, es metafísica precisamente porque pues sí resulta como extraño decir que el conocimiento sea una relación entre un sujeto y un objeto, pero resulta extraño que, les platicaba ayer, ¿no? Uno lee a Kant y entiende una parte de Kant, pero el libro de Kant no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo pasa eso en mí? ¿O es algo que pasa solamente en mí con independencia del objeto, ¿no? Entonces, en realidad, si uno se va adentrando a estas representaciones habituales que tenemos del conocimiento, uno dice, bueno, pues sí que no es claro cuando uno dice qué es exactamente lo que pasa, por ejemplo, cuando uno dice entendí, ¿no? Eso es algo que no resulta claro, y lo que no resulta claro es precisamente cómo ciertos elementos del objeto han pasado al sujeto, ¿no? Cómo el sujeto ha salido, ¿no? de lo que entiende de las cosas a tomar cosas nuevas del mundo, ¿no? Y desde este sentido, ¿no? Entendamos entonces que lo metafísico y lo que tiene que ser además elaborado críticamente no es únicamente el lado del sujeto, no únicamente el lado del objeto, sino precisamente la correlación entera entre un sujeto y un objeto, ¿no? Esta es como la idea. Ahora, acá se conecta una cosa de la que ya se habló antes con Jalí, que tiene que ver con la idea de las distintas ideas de metafísica que está elaborando Hartmann. Y acá hay que conectar la idea de una metafísica aporética con una metafísica crítica, ¿no? Son dos ideas que van a ir de la mano. La cuestión que va a tratar de desentrañar Hartmann es cómo hacemos que el concepto de lo crítico sea más algo que vaya más allá de este retraimiento a los principios de la subjetividad. Básicamente eso es lo que está tratando de hacer Nicolai Hartmann acá. En ese sentido, ¿no? Lo que está tratando de dar cuenta Hartmann es que, claro, han entendido así el problema del conocimiento porque en última instancia ya están sosteniéndose estas posturas a las que está atacando, ¿no? En una determinada concepción del fenómeno del conocimiento muy señaladamente al interior de la subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, empieza este disenso que tiene Hartmann con la tradición, ¿no? Y para esto me remito a la página 55, si quieren lo leo. Dice, es restricción necesaria la de que los conceptos puros del entendimiento no son aplicables a las cosas en sí. Sin embargo, la afirmación de que las categorías en general no son otra cosa que conceptos puros del entendimiento y como tales funciones de un sujeto en general, como asimismo de que precisamente esta su subjetividad garantice la objetividad de la experiencia, es una tesis metafísica en la cual se decide de antemano la cuestión central del problema del conocimiento. ¿Cuál es la tesis que hay acá de fondo? Que el objeto de conocimiento es una construcción del objeto, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Hartmann, ¿no? Críticamente acá es decir, a ver, es cierto, ¿no? Que el concepto puro del entendimiento para hacer conocimiento tiene que ser aplicable al objeto de la experiencia posible, eso está muy bien, pero que conceptos y categorías, ¿no? Sean idénticos y a su vez sean algo que se da únicamente en el sujeto, eso ya es así como un salto muy grande, ¿no? Que él no está dispuesto a dar, ¿no?
Entonces, en este sentido, y esto es algo que quiero que entiendan, ¿no? El concepto de filosofía crítica en la modernidad está siempre ligado a la pregunta por la subjetividad, ¿no? Y en este sentido, dado que esa es la tradición en la que está inmersa la discusión, Hartmann va a tratar de sacar el concepto de crítica de la filosofía de la subjetividad, ¿no? Es decir, va a tratarlo de llevar más allá de donde, digamos, fue ganado, ¿no? Este concepto de crítica que es la filosofía muy señaladamente kantiana, ¿no? Sobre este primer inciso, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de metafísica y crítica, ¿qué observaciones tienen ustedes? Cosas que no les hayan quedado claras, cosas que... Y quiero proceder así porque de alguna u otra manera la idea es que ya empecemos a trabajar por inciso, ¿no? Es decir, que vayamos comentando el inciso por inciso y de alguna manera así también nos podamos distribuir el trabajo y tener como menos carga metafísica. Sí, pues yo tengo una duda, pero es más bien una duda histórica, terminológica. Sí. Y es que, ¿por qué se le da la palabra crítica? Es que a lo que voy es que a mí lo que como que me hace ruido, y es algo que no entiendo, pero es una cuestión histórica, y no tiene que ver con Hartmann, sino con el uso de la palabra, es porque se dice que la filosofía kantiana es crítica y se relaciona con el sujeto. A lo que voy es que, por ejemplo, en español y en el lenguaje pues corriente, usamos la palabra crítica como en un sentido de lo que implica teoría, crítica literaria, crítica cinematográfica, y como que no o sea, no entiendo cómo es que eso se aplica a la metafísica y cómo es que llega ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no solamente tengo que responder yo, creo que cualquiera que haya leído a Kant podría decir algo, no sean gachos. Levanten la mano los que A ver, ¿quieres sí, tú dale, por favor. Mira, la palabra crítica, incluso podríamos rastrearla. A mí me gusta rastrearla etimológicamente. Me encantan las palabras en ese sentido, ¿no? Crítica viene de krinein, en griego antiguo, que significa como filtrar, como diferenciar. Está vinculada la palabra etimológicamente a expresiones como el verbo cernir, ¿no? Que originan la palabra en español también discernir, justamente. Cernir procede también de krinein, tiene que ver con este objeto que servía para la minería, que es básicamente una coladera, como las de la cocina, y eso es lo que permitía diferenciar algo valioso de lo que no lo era. Por analogía decimos o se dice que el discernimiento es una facultad mental, una facultad humana, que básicamente lo que hace es distinguir lo sustancial de lo que no lo es, lo fundamental de lo que no lo es. Entonces, la crítica sería algo así como una actividad en donde uno localiza los límites de determinada cosa. En el caso kantiano son los límites de la propia estructura subjetiva. O sea, hasta dónde llega la subjetividad y hasta dónde no. Eso es la crítica propiamente hablando. Y por eso se llama así la obra, la crítica ¿de qué cosa? De la razón pura. Pura significa aquí vaciada de contenidos, depurada, podríamos decirlo de otra manera. Es como agarrar el vaso y quitarle líquido y está vacío, eso es lo puro, digamos, ¿no? Esa sería la idea, la razón sin contenidos para comprender y obtener una visión de hasta dónde está la estructura de la razón. Por eso se llama crítica. Entonces, la crítica literaria, la crítica, o sea, el uso de la palabra crítica, aunque ya un poco más soterrado, pues pretende decir el hasta dónde lo literario de una determinada producción, el hasta dónde de lo cinematográfico, de bla, 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 digamos. Pero siempre es como intentar señalar límites de algo, básicamente. Tomás, ¿sí? Que también el título de la primera de las críticas de Kant, yo creo que está haciendo referencia a los límites que hay que ponerle a la razón pura, pero razón pura entendida como aquella que nos conduce
a lo que Kant va a llamar la dialéctica trascendental, ¿no? Es decir, una razón que no obedece principios empíricos para resolver cuestiones de importancia para la filosofía, como por ejemplo en la dialéctica trascendental está Dios, alma, mundo, etc., ¿no? Entonces es trazar los límites de esa razón que se ha concebido como pura en el sentido de vacía de contenido y que puede operar sin ayuda de la experiencia. Va. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quizás, digo, nada más para, ya ni siquiera para redondear, más para poner una nota aquí, porque ya lo dijeron casi todo. No digo todo porque si no ya se acabó, nos vamos. La cosa es discusión vieja, ¿no? Porque en la filosofía tardío medieval la pregunta es cómo es posible una ciencia sobre Dios, ¿no? Una ciencia sobre el mundo, una ciencia sobre el alma, ¿no? Y un poco la cuestión que va a decir Kant es, bueno, o sea, puede ser que ese discurso sea un discurso racional, pero puede ser un discurso racional no científico, ¿no? Y ahí está otro sentido del discernimiento, ¿no? Es decir, de qué cosas podemos hablar con el entendimiento y de qué cosas hablamos, como lo va a decir en la crítica de la razón, pues desde la fe, Vale. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también entiéndase que la crítica no es el abandono de la, por ejemplo, en este caso, y lo digo muy señaladamente, el concepto de fe, sino más bien entender la conexión de la razón con otras fuentes de conocimiento. Ah, vale, vale. ¿No? Va. ¿Alguien más tiene alguna observación? Además, Yo tengo una duda, sí. por eso respecto a la siguiente oración Sí. del párrafo que dice: el único en que las formulaciones idealistas de Kant se distinguen de las del escepticismo subjetivo es en su valoración positiva del fenómeno. Sí. Ahí no, o sea, no Ya. entendí exacto. No, es buenísima la pregunta. De verdad, o sea, no estoy exagerando. Lo que pasa es que, lo que pasa es que Jalilla me hizo hacer mi exposición hace rato, como siempre. Para el escepticismo, el fenómeno es una apariencia, ¿no? Para Kant, el fenómeno es manifestación. Y entonces ve la diferencia de matices, ¿no? La apariencia es algo insustancial. La aparición apunta a algo, ¿no? Y esto es lo que Hartmann quiere recuperar de Kant, ¿no? Es decir, cuando Kant está hablando del tiempo y el espacio, hace una distinción interesantísima, que es la distinción entre realidad empírica y realidad trascendental. Y lo que Hartmann quiere recuperar de Kant es la idea de la realidad empírica de las cosas, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque las cosas afecten a nuestra receptividad, que es espacio-temporal, nos afectan las cosas en sí, ¿no? Y eso es lo que desde la... ahorita Carlos me va a regañar, ya escuché al Dai. Uy, güey. Yo lo sé. Soy escéptico. No, pero el punto del escepticismo es que justamente nunca hay acceso, ¿no?, a la realidad en sí. Esa sería como, o las tesis más radicales del escepticismo. No diría que todo escepticismo. Sí, pero las- moderno, quizá, ¿no? Moderno. Gracias. Sí, por eso, ven, Pero no lo regaño. no me regaño. Porque te previne. Entonces, esa es la distinción de la valoración positiva del fenómeno, ¿no? O sea, en el fondo, el fenómeno sería lo que encanta. Hay otra acepción del fenómeno que es el de apariencia ilusoria. O mera apariencia, ¿no? O mera apariencia, Glosserschein. Entonces, y además, esto mismo que estoy diciendo es fundamental porque esta idea de fenómeno
como algo que es manifestación de algo más, en contra de lo cual Heidegger va a estar, ¿no? Es la acepción que le va a servir a Hartmann para entender el concepto de lo dado, ¿no? Es en qué medida fenómeno y dado son conceptos coextensivos acá, ¿no? Y eso, a ver, me adelanto porque también es algo que revisamos ahorita. Dice Hartmann en Fenomenología ya por ética, es decir, ya con esto voy transitando al apartado B, dice, lo decisivo para la anhelada solución de problemas, ahorita regresamos a ver, el problema es cabalmente el modo de formularlos, pero a su vez, para la formulación de los problemas, es decisiva la concepción del fenómeno como comprobación existente. No le hace justicia a la palabra alemana eso de comprobación, porque eso parece ser que es como una revisión, ¿no? Cuando uno comprueba algo, es que en realidad lo que dice que es un Befund, que es un hallazgo, ¿no? Entonces es un hallazgo de estado de cosas, ¿no? Lo vorliegend es lo que está ahí ya puesto. Lo que ya se frente. Exacto. Pero esto, y qué bueno que lo dijiste así, porque es justamente lo mismo que tiene que ver con el concepto de vorhanden que está utilizando al inicio del tratado, ¿no? Cuando dice que es algo que está vorhanden, ¿no? Es que yo no lo puse, ahora sí que yo cuando llegué así ya estaba. Antemano. Estaba literalmente de antemano, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo que va a decir Hartmann en esta cuestión de la elaboración de lo dado es que los puntos de vista lo que hacen es no atenerse a la riqueza de hallazgos que implica el fenómeno de conocimiento. Por ejemplo, la fenomenología está peleada con la idea de imagen, ¿no? Quieren rechazar a toda costa que el conocimiento tenga que ver con una idea de imagen, ¿no? Y entonces ponen la idea de la Erfüllung, que es la cumplimentación de la intención dada, ¿no? Estoy diciendo fórmulas raras. No, pero sí es bastante. Esto está en Husserliana. No. Pero, ¿en qué sentido está peleada con lo del punto de vista? ¿En qué sentido está peleado con el punto de vista? Es que lo estoy pensando, por ejemplo, con Kierkegaard, que se puede ver con él que pongamos como esta inmanencia circular en donde está el todo, pero cada centro puede ser el centro de ese círculo. Sí. Y aún así son puntos de vista, pero es esa reconciliación entre realidad e idealidad. Ay, Miguel. Ya me voy. No. A ver, lo voy a lanzar de una vez porque si no se me va a olvidar. Me estoy preguntando, después de haberlo leído ahora para esta ocasión, si Hartmann no está cayendo también en una construcción de un punto de vista. No sé si a ustedes mismos les dio esa impresión, pero creo que la pregunta que se está haciendo es, ok, pero ¿cómo vamos a elaborar el punto de vista? ¿No? O sea, órale, vamos a hacer, el punto de vista es inevitable, ¿no? Porque hay planteamiento del problema, porque hay situación problemática. Es inevitable. Ahora, ¿cómo lo construimos? ¿Cuál ha sido la norma que ha guiado históricamente a la construcción de un punto de vista? A ver. Y está en el texto. No sé si es lo que dice al final acerca de las cosas de las que se va a partir, o sea, lo que es dado, o sea, ¿cuáles son esos puntos? Porque yo no, o sea, es lo único que me acuerdo. Bueno, de la parte que me acuerdo acerca de la construcción, o sea, de dónde se parte son dependiendo de lo que se ha dado, o bueno, de lo que se va a tomar como dado. Que hablaba de que hay algunas posturas donde no hay nada, que no tiene sentido, porque entonces, ¿qué es lo que estás negando como dado?
donde se acepta todo como dado, entonces la teoría del conocimiento ya no tiene Nada que pues, buscar. nada que hacer, o donde tomas algunas cosas, pero tiene que ser mayoría con respecto a las que no son datos. No sé si es eso. Sí, pero en esas tres opciones, las dos primeras tienen un singular defecto. Ajá, sí, las dos primeras tienen problemas. Sí. O sea, menciona que si aceptas que nada es dado, entonces, ¿cómo estás negando que hay algo que no es dado? Creo que eso es lo que dice. Más bien todo es planteado, ¿no? Es una tesis muy cercana a la del idealismo, ¿no? El no yo es algo puesto, es algo gesetzt, ¿no? La idea es que es puesto por alguien. Entonces no existe lo dado, sino que todo lo dado ya viene siempre elaborado por un sería como el extremo idealismo. Que precisamente para el extremo idealismo nada se da, es autoexposición, ¿no? La estrechez del campo de datos, ese es el problema, ¿no? O sea, y lo que le llama la atención a Hartmann es, o sea, por ejemplo, estas posturas como la de Descartes o la de Fichte niegan algo que después tienen que recuperar, ¿no? Y lo que no saben es si no en ese retroceso al principio ya se perdieron de una parte de lo dado, que podría ser atestiguado de otra manera, ¿no? Entonces, el problema del punto de vista no es que exista el punto de vista, porque todo lo dado implica un punto de vista. Es correlativa la idea de que algo te sea dado, no te está dado absolutamente, sino que siempre te está dado en un escorzo. Ahora, ¿cómo abordas ese escorzo? ¿Haces una selección de lo que es más claro? ¿O te atienes a lo que vas hallando como esencial en tu descripción? A lo que hay. Y ahí está el cambio en lo que está planteando Hartmann. Es que ni siquiera lo que hay, ¿no? Sino más bien lo que tú alcanzas a comprender solamente. Pues sí, o sea, donde cae tu mirada básicamente, es lo que vas a poder conocer. Sí, pero o sea, estoy de acuerdo. Pero lo que, o sea, ¿qué es lo que tiene que tener en consideración tu mirada? O sea, porque tú dices, lo que abarca tu mirada, sí, pero voy a poner el ejemplo, si no, no estoy diciendo nada. Vayan, o sea, bueno, si lo tienen a la mano, bien, si no lo tienen a la mano, pues lo checan en casa. En el inciso I de la fenomenología del conocimiento, en el inciso I, ¿En qué página? página 79, quiero que vean lo siguiente. Las cuatro formulaciones que da son formulaciones corrientes de la idea de conocimiento. Las cuatro, vean. Conocimiento es relación esencial de sujeto y objeto. Otra idea de conocimiento es imagen o representación del objeto en el sujeto. Otra es conocimiento como coincidencia de la imagen con el objeto. Y otra es conocimiento como tendencia a la aproximación de la imagen al pleno contenido del objeto. Todas estas formulaciones han sido dadas históricamente. No tenemos por qué decir que ninguna es más que otra, ni que no es, ¿no? La cosa es que tenemos que entender qué es lo cuestionable detrás de todas estas definiciones, ¿no? Y entonces ahí está esa descripción esencial que se atiene a la amplitud de datos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Por un lado es algo que pasa en el sujeto,
Por un lado es algo que hace el objeto sobre el sujeto, ¿no? Por otro lado es la búsqueda de esta coincidencia y por otro lado es la idea de que aunque haya una parte dada, hay una parte que también es buscada. ¿Qué está haciendo Hartman frente a las posturas de su tiempo? Es decir, ustedes están negando una de estas definiciones que de hecho son existentes, ¿no? Es decir, uno no puede decir que en el acto de conocimiento no están presentes estos 4 elementos. Y si uno no tiene en cuenta ese rasgo esencial, entonces ya está falseando el fenómeno del conocimiento. Y eso es a lo que a su juicio, y si quieren ahorita nos peleamos todos a sombrerazos, pero eso es a su juicio lo que está haciendo el neocantismo. Y todos voltean a ver a Tomás. Allá está el neocantismo, ¿no? Y a la fenomenología, ¿no? Y juntos son... Y juntos son el idealismo de inicios del siglo XX. Bueno, pero, o sea, lo digo en serio, pues. ¿Sí se entiende esta parte? Digo, ya me adelanté, pero... Hay un párrafo de un texto que de hecho es como empieza, y no sé si más o menos vaya por esta línea, no propiamente con el neocantismo, pero con la idea de negar un punto de vista. ¿Dónde estás? ¿Cómo ¿En qué no? página? Es otro libro que se llama Una visión desde ningún lugar, de Thomas Nagel. Ah, sí, claro. Un punto de vista de ningún punto de vista también es la idea, ¿no? Sí, Bueno, claro. se empieza diciendo, el lugar natural para empezar es nuestra propia posición en el mundo. Una de las más fuertes motivaciones filosóficas la constituye el deseo de tener una representación que compruebe la realidad objetiva, ya que es fácil suponer que en ella se encuentra todo lo existente realmente, pero la idea misma de realidad objetiva garantiza que tal representación no abarcará todas las cosas. Nosotros mismos somos el primer obstáculo para esta ambición. O sea, no sé si es justamente como esta idea de tratar de construir un conocimiento que no tenga, sí, como el título, una visión desde nada. Pero eso es plausible o... Ajá. Pero voy a explicar por qué. Si no, no me estoy haciendo medio interesante. Suponer que el conocimiento, o sea, hay un gran presupuesto en todo esto y yo no sé si ustedes lo han percibido en su propio desarrollo de la carrera. Cuando hablamos de conocimiento parece ser que eso es algo que es una entidad que está por ahí flotando. El conocimiento. Hartman diría, bueno, si hay conocimiento tendría que haber un sujeto que soporte todo eso. Díganme dónde está ese sujeto. No existe. No, o sea, lo que nosotros llamamos la subjetividad trascendental no es una entidad existente, son una serie de funciones en nosotros, trascendentales, ¿no? Pero decir que eso es un sujeto, pues es mentira, ¿no? Pues, tanto como es mentira hablar del espíritu de los pueblos, ¿no? Fuertes declaraciones. Bueno, pues son entidades metafísicas que se inventó el Hegel, pues, ¿no? Desde su perspectiva de la historia. Ah, eso sí. Pero por eso lo estoy diciendo, uy, es que no puede decir. Entonces, ¿cómo es el conocimiento? Si eso no es el conocimiento, es decir, si nosotros no podemos decir, hay un soporte, ¿no?, que tenga una representación de la realidad objetiva, que sería esa visión sin punto de vista, ¿qué es lo que sí hay? Pues tu conocimiento y el de Tomás y el de todos. Es decir, todos tenemos nuestro conocimiento. ¿Eso quiere decir que no hay realidad objetiva? No, nada más que está diciendo que para que tú puedas decir que es conocimiento tiene que cumplir con ciertos, ¿no? Y por otro lado, Hartman jamás va a pensar que nuestra vida se pueda sostener en puras verdades, porque eso es lo que hay detrás de ese sujeto de conocer. Ese sujeto nunca se equivoca, ¿eh?
Es puro sostén de pura verdad. De la Netflix. Ahí está por eso el chat GPT, ¿no? Inventa cosas. No existe, ¿no? El punto de eso es como si la humanidad fuese como un espíritu, ¿no? Que tiene autoconcierto. Entonces, por eso, déjenme regresar a esa parte donde habla de la supresión de la supresión. Eso está en la página 56, ¿no? Dice, en este punto la relación con el problema del conocimiento en sentido lato nos ofrece un primer asidero. Abordándolo desde la lógica, es notorio que primero es preciso prescindir de la postura específicamente lógica. Característica de esta es la supresión de toda relación del contenido con algo exterior a él, ¿no? Es decir, con todo aquello que sea metalógico. Pues por el contrario, no interesa a este cómo, cuándo y para quién sea contenido, ni siquiera si realmente es contenido para alguien. Este punto de vista puede considerarse, y aquí está ¿no? El de la ciencia ideal o de la razón absoluta, mas no la del sujeto que realmente conoce, que a lo sumo puede elevarse a él. El sujeto queda excluido, o mejor dicho, lo que se excluye en este caso es toda la correlación de sujeto y objeto. La postura nociológica comienza incluyendo de nuevo esta correlación, establece el punto de vista del sujeto realmente cognoscente e introduce así la inquietud y actualidad de una relación de tensión en que todas aquellas supresiones son a su vez suprimidas y de golpe se torna esencial todo lo que era indiferente para lo lógico. Ecuación más que... Este es todo el sentido, ¿no? No podemos decir que hay un progreso del conocimiento en la humanidad para Hartman. Todos progresan en su conocimiento, por eso no lo vemos el progreso. Es una quimera eso que nos inventamos del progreso del conocimiento en la humanidad, porque presupone un sujeto trascendental que no existe, ¿no? Entonces, digo, esto si lo ponemos en perspectivas pedagógicas, pues sería como muy interesante, ¿no? Que de alguna u otra manera Hartman pues aboga más precisamente por estos desarrollos de conocimiento que se va dando en cada uno de nosotros y no tanto, ¿no? Como en el cúmulo, ¿no? De ese conocimiento que ha de ser como transmitido. Pero, a ver, está buena la cosa, pero es que... Ya te habías tardado. Pues, obviamente. Es que así planteado, alguien podría suponer entonces que, claro, el proceso de cada individuo, digámoslo así, se va desarrollando, pero finalmente tendríamos la adquisición del mismo saber, porque no hay progreso del conocimiento. O sea, no hay nada nuevo que saber, dicho de otra manera, más que desde el punto de vista singular. O sea, en mi singularidad, Carlos, pues sí, claro, tiene que aprender muchas cosas, pero esencialmente tendría... A lo que tendría que llegar es a una especie de tope máximo, que es lo posible por saber en mí y en cualquiera. Y en esa medida parecería que sencillamente me entero de la correspondencia de algo que está ahí presente, inamovible. O sea, el conocimiento, si no es progresivo, no es más conocimiento que en periodos anteriores. Y sin embargo, como que la historia nos está enseñando que no va por ahí la cosa. Es decir, sabemos, algunos pueden llamarlo más que antes, parece que sabemos en todo caso cosas distintas y aparentemente cuantitativamente también superiores respecto del pasado, ¿no? Es decir, parece que hay más saberes que antes, al menos. ¿Por qué? Es que justo lo que mencionó Carlos me recordó, perdón, el cristianismo, pero no hay nada nuevo bajo el sol en contraste con todo es nuevo en Cristo.
Y justamente, o sea, si nos quedamos con no hay nada nuevo bajo el sol, pues entonces va en decadencia. Bueno, sí lo veo yo. No necesariamente decadencia, pero pues no va a ningún lado, No va a básicamente. ningún lado, o sea, justamente también estaba pensando con esto de, igual y no lo estoy interpretando bien, pero esto de que lo está tomando mal Hartman, la negatividad, pero ciertamente yo veo en la negatividad como esa autodestrucción, pero que también presupone una autocreación, o sea, el progreso. Con respecto, o sea, sí se le puede llamar realmente un progreso de conocimiento solo por la cuestión de tiempo que hay un mayor cúmulo de ideas. O sea, por ejemplo, también no Muy sé si buena lo estoy pregunta. interpretando Un bien, progreso pero por cuantitativo. ejemplo me acuerdo de la época de la imagen del mundo, que hay una parte donde Heidegger dice, no podemos llamar a la ciencia moderna más precisa que la ciencia antigua, porque son epistemes diferentes y eso no implica, por lo tanto, que sean mejores. Bien. O sea, no hay un progreso, son formas distintas de conocer. Lo que Bien. dice Feyerabend, ¿no? O en el Círculo de Viena, que es lo que trata justamente. La idea de progreso de ciencia pues, no existe en algunos puntos. O sea, simplemente son diferentes ontologías las cuales nos presentan diferentes problemas. Miren, ¿alzaste la mano? Es que una pregunta rápida. No entendí muy bien qué dijo Carlos. Algo así como si hay idealidad del conocimiento, no hay progreso, algo así. No. Si cada quien progresa en su conocimiento, en realidad el conocimiento nunca progresa. No se puede hablar de progreso. Sí era eso. Sí, algo así. Es decir, si por progreso... No, es que el punto, estoy tratando de reformularlo, pues, o sea, el punto es que si el progreso se interpreta como algo que le ocurre al individuo específicamente, pues claro, en mi historia personal voy adquiriendo más saberes, digamos. Pero si el conocimiento no es algo que progresa, digamos, ¿no? Entonces parecería que lo que sea que me pase a mí en lo singular, o te pase a ti, o le pase a Jalí, o le pase a quien sea, va a ser como una especie de desarrollo hacia un tope común y ya. Es decir, no tendríamos novedades epistémicas, por decirlo de alguna otra manera. Pero también, por otro lado, como que si uno revisa la historia, no parece que ese sea el caso. Entonces, ¿cómo es posible que no haya progreso? ¿O cómo es posible? O sea, digo, me estoy poniendo un poco del lado positivista en este momento, desde luego. Porque esta es una tesis del positivismo muy claramente, ¿sí? Inclusive la podría todavía asimilar a alguien como Thomas Kuhn, por ejemplo. Pues, bueno, o sea, hay un progreso en tanto que cambian los paradigmas. No es que se acumule, pero en tanto que se corrige, se modifica, se genera otro mundo. Y eso es algo distinto, en efecto, cualitativamente, pero en términos de desarrollo epistémico es una suerte de avance. Entonces, acá quizá la pregunta fundamental sea qué estamos entendiendo por progreso del conocimiento. ¿Sí? Quería decir otra cosa. Eso, venga. Perdón. Que además está, Sin perdón, así. Pues, está muy al inicio, justo en Hartman, si habla de progreso. Sí, claro. En el sentido de, pues cuando señala el tema de los problemas, ¿no? claro. O sea, cuando dice que los problemas se actualizan y entonces nuestra manera de buscar o de dirigir el pensamiento tiene que ver con cómo enfocamos los problemas y las cosas que ya se creen resueltas. Entonces se enfoca diferente a partir de ellas. Exacto. Y luego entonces se le da actualidad al pensamiento y en ese sentido se pudiera entender como progreso. Claro. Y ya. O sea, es que estoy de acuerdo, pero ¿eso quién lo hace? Lo hace una persona. No lo hacemos todos. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, estoy de acuerdo con los planteamientos que están haciendo y yo creo que no se puede decir que no haya progreso y que el progreso sea enteramente o únicamente o exclusivamente de los individuos, pero ¿quiénes están enterados de los últimos avances de la física? ¿Ustedes están enterados de los últimos avances de la física? O sea, la física ya avanzó. Pero progresó la física o progresaron los investigadores que están clavados, ¿no? Y que después tienen la función de divulgarnos eso,
Y con eso motivarnos a que nosotros progresemos. Pero el progreso no está en... ¿Sí lo ven? O sea, no es una entidad que nos permea a todos. Es que es un argumento un poco raro, Luis. Es como decir, la vida en sí no existe, lo que hay son personas vivas. Eso es raro, ¿no? Es decir, pues, o sea, tú me puedes decir eso o sea, ¿eh? No, pues Aristóteles. No, es que, no, yo creo que Aristóteles no diría exactamente eso, ¿no? Justo diría lo contrario. O sea, hay vida que se manifiesta en entidades en particular, no es que son las entidades particulares nada más, pues. Por eso digo, o sea, es que es raro el planteamiento, porque sí te entiendo en el sentido de que, y lo dijiste desde el principio de tu respuesta, o sea, el conocimiento no es una entidad, que por lo tanto tiene como una dinámica en sí misma, digamos, ¿no? Eso es cierto, eso es verdad. Pero de ahí a saltar a que el conocimiento en realidad solamente son, digamos, algo predicable de entes capaces de conocer, creo que hay un salto ahí un tanto extraño, porque también podríamos decir que el conocimiento, y eso es algo que no le veo a Hartmann acá, por cierto, el conocimiento es algo que se articula comunitariamente. ¿Sí? O sea, los individuos convergen y el resultado de esa convergencia es algo que también puedo llamar conocimiento. Por tanto, no es algo que está solo en el individuo. Y tampoco estoy postulando que el conocimiento sea una entidad en sí, pero sí que es algo independiente, ¿sí?, de individuos en específico. Por ese motivo, la física sí avanza, aparte de que los físicos que están llevando a cabo la investigación lo hagan. O sea, no es algo distinto una cosa de la otra. No, a ver, yo no entiendo. Pongan sus apuestas. Pues creo que ahí el problema está en que no estamos distinguiendo lo ontológico de lo gnoseológico, ¿no? O sea, por ejemplo, en la idea de no hay nada nuevo bajo el sol, lo que estamos diciendo es no hay seres nuevos bajo el sol. Estoy de acuerdo. Pero si lo vemos desde un punto de vista gnoseológico, pues claro que sabemos cosas distintas de esos seres que hay bajo el sol. Entonces, en ese caso sí hay un conocimiento particular que va creciendo y también hay un conocimiento colectivo que va creciendo respecto de esos seres. Es lo que estoy diciendo, claro. Son las dos cosas, pues. Sí. A ver. El diagrama de este libro está mal. No, de veras. Porque además lo protege con la versión en alemán, y en el alemán sí el sujeto está fuera del centro. Pero lo que quiero que vean, llegó la hora de los diagramas. Que ahorita problematizamos esto. Luego está los límites del conocimiento. Luego está una cosa aquí que se llama patio de objetos. Y acá está, lo voy a poner en el centro, estoy haciendo el mismo error. Acá está el sujeto. No solamente hay un sujeto. Otro sujeto. ¿No? Sí. Y entonces, o sea, creo que lo que acaban de describir de alguna manera está presente en este diagrama. Ahora, podríamos correrlo un poquito más, ¿no? Supongamos que hay unos sujetos acá más extrovertidos. Esperen, soy malo. ¿No? Sí, todos nos preguntaríamos eso, ¿no? Supongamos, ustedes y yo somos estos sujetos, ¿no? Aquí está el seminario de metafísica. Estamos adentrándonos a un campo de objetos, ¿no? Y acá están Husserl y Heidegger. Vean, ¿no? Aunque estas personas que están acá, ¿no?, tengan una experiencia del campo de objetos, ¿no?, sin embargo también están en cierta medida extendiendo, pero solo en parte, nunca de manera como homogénea,
¿no? De hecho, yo me resistiría mucho a esto, a ponerlo en forma, a forma de círculo. Tendría que ser más como una masa un poco amorfa, ¿no? O sea, digo, de lo que se trata es un poco de violentar también al bueno de Nicolai, ¿no? Y decir, bueno, esto es como todavía muy armónico, ¿no? Porque en realidad como que estos son como volutas así, ¿no? O burbujitas. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es, hay un montón de cosas que Husserl y Heidegger, ¿no?, nos llevaron y tal, pero seguramente, ¿no?, su patio de objetos, por ejemplo, respecto de la cultura, respecto de las culturas mesoamericanas, pues sea así su patio de objetos. Y pueden saber muchas cosas que para nosotros son desconocidas, pero nosotros podemos tener otro patio de objetos que sea más extenso que el de ellos. Creo que esto refleja un poco más qué es lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Hace un poco más de justicia esta cosa de creer que no encierra todos sus saberes en saberes académicos, por ejemplo. Nada más para cerrar la idea, preguntémonos desde este esquema, desde esta representación, ¿qué podríamos pensar que es el progreso del conocimiento? O sea, no quiero que lo respondamos, pues, ¿no? Pero tendríamos que preguntarnos desde una visión de este tipo, ¿qué es progresar en el conocimiento? ¿No? Ya. Es que, fíjate, por el esquema mismo, yo lo que observo es que, o sea, puedo aceptar que aumenta el límite del conocimiento, que es sí, implícitamente, bueno, más bien es el de medio, ¿no? O sea, se va haciendo como amorfo, inclusive, si quieres, desde luego, pero lo que aumenta es eso, no los sujetitos. ¿Sí? Puedo entender que aumente por los sujetos, pero lo que aumenta es eso otro respecto de los sujetos. Entonces, ¿estamos cientificando el conocimiento en ese esquema o no? ¿O es otra cosa respecto de lo ontológico? No sé si me estoy dando a entender. O sea, lo que incluso gráficamente ahí tiene un chichón, lo acabo de ver perfectamente, no es la H sujeto lo que está progresando, avanzando. O bien, ellos avanzan y al avanzar aumentan los núcleos, el perímetro ese conjunto. Amorfo. Pero lo que aumenta es el perímetro, sí. no los sujetos. Puede ser, fíjate, puede ser, que esa extensión, y qué bueno que lo dijiste, esa extensión del límite de la cognoscibilidad tiene que ver con el hecho de que todo nuestro saber, aunque sea de sujetitos, lo tratamos de poner en un lenguaje que sea válidamente objetivo para los demás. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿Por qué es conocimiento? Si no lo Mira, él tiene la respuesta en el sol. yo ya lo... Venga, Camilo. O sea, no, un poco... O sea, Kant no hizo todo lo que hizo para molestar a Norman. O sea, lo hizo con motivos, pues. Claro. Y quería abandonar el sujeto empírico, porque a partir del sujeto empírico no se puede justificar el conocimiento universal y necesario. Es correcto. Y él suponía que para su época el conocimiento que había, así lo era, y encontró que desde la subjetividad empírica no se podía y hizo su propuesta trascendental, ¿no? Lo que, o sea, no abandonó al que conoce solo por abandonarlo. Creo que si Kant leyera Hartmann, se preocuparía de cómo edificar un conocimiento universal y necesario a partir de lo que dice Hartmann. Sí. Diría que es como un empirista, yo creo. Sí, sí. ¿No? Y el problema, o sea, no es por nada la pretensión del conocimiento universal y necesario, pero pareciera que no nos entendemos si no hay un conocimiento objetivo. Claro. ¿No? Esa es la cuestión. Y si crecieran los sujetos... Sí, pues hay un sujetote y otros sujetos chiquitos, ¿no? Ajá, o los que deseen y otros no. Ajá, y no se comunicarían. Ese es el problema. Exacto. Con las ontologías diversas de Feyerabend y estos. Que hay, o bueno, de Kuhn, con la inconmensurabilidad. Con la inconmensurabilidad de los paradigmas, sí. El problema. Sí. Que no se comprenden. Es que, a ver, si tiene un poco la duda, un poco es
si podemos llamar en Hartman que hay un sujeto general, ¿no? O solo hay sujetos individuales y eso depende del conocimiento. Sí es eso, ¿no? Sí. Bueno, según yo no, pero bueno, está bien. Ah, bueno, entonces, ¿cuál sería? Porque un poco lo que iba a decir a eso, sobre ese problema, porque yo creo que en Hartman sí hay como una especie de sujeto en general. Creo que un poco lo que dijo José ayuda, que sea en sentido nociológico y no ontológico, es decir, que no haya un sujeto en sí, tal cual, sino pues un sujeto como una estructura, porque Hartman sí habla de estructuras, y yo creo que cuando está hablando de estructuras no las está pensando en un sentido meramente individual, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, no creo que ni siquiera sería posible hacer un trabajo como que está planteando si las estructuras de las que hablará no fueran comunes. Creo que sería como absurdo, me parece. Entonces, más bien, creo que la propuesta va más en el sentido de que habría que recuperar qué es el proceso que se da en el sujeto real, ¿no? Y a partir de ese proceso y estructura y todas estas cosas en el sujeto real, tratar de pensar cómo es que podríamos pensar este especie de conocimiento en común. Y creo que un poco también la clave tiene que ver con lo ideal, porque lo ideal y lo irracional. Lo ideal en el sentido de que está apuntando a algo que nos hace acrecentar el conocimiento, pero simplemente como un ideal regulativo. O sea, yo creo que aquí Hartman sí es muy neokantiano, porque está pensando, y lo dijo en algún momento, que el sujeto se eleva constantemente a una idealidad, aunque nunca la alcanza, sí la tiene como una especie ahí de presupuesto de su contenido y que lo va orientando. Entonces yo creo que ese ideal del conocimiento, a pesar de que no es real ni tampoco es ontológicamente tal cual existente, sí nos da una suerte de orientación de la estructura del conocimiento que compartimos. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo irracional, con respecto a ese esquema y límite de lo cognoscible, recuerdo alguna vez discutimos que el progreso no tenía tanto que ver en Hartman con una especie de acumulación, sino como un ahondamiento en el problema. Un poco creo que lo que estaba diciendo también Gesaret. Es decir, progresamos en la medida en que interactuamos con eso que es incognoscible. O, sí, eso que no comprendemos del todo. Entonces es una visión también del progreso medio extraña, pero porque no es que se acumule tal cual conocimiento y ya, sino que se acumulan dudas. O sea, se va ampliando el campo de lo incognoscible también. Entonces se hacen como las dos cosas. Pero bueno, eso era lo que quería contar. Y nada más. Pero estoy de acuerdo, pues, o sea, creo que eso abona. Y claro, es que hay una cosa interesante de fondo, que es que al lado de las categorías reales, de las categorías de las cosas, también hay categorías de conocimiento. Y esas son las estructuras compartidas. Nada más que no... Yo creo que ese es un problema y lo vamos a ir desentrañando, ¿no? O sea, en qué medida sí está jugando Hartman con un sujeto trascendental o no. Pero más como algo para investigar, ¿no? Como para resolver ahora. Sí. A mí me queda como la duda un poco de si hay como una jerarquía entre el concepto de experiencia del conocimiento en este texto. Y lo digo porque me da la impresión de que cuando habla de subjetividad, a lo mejor no está hablando de esa subjetividad metafísica, pero sí de una cierta, digamos, función lógica de ordenación de representaciones, digamos, con Kant. Y lo pregunto en el sentido de, o sea, ¿por qué el proyecto en este sentido es una metafísica del conocimiento y no, a lo mejor como Arlepoint tiene una fenomenología de la percepción, privilegiando más, por ejemplo, el concepto de experiencia? Pues lo que pasa es que el concepto de experiencia en Hartman, o sea, hay dos maneras de entender la experiencia con las que se está discutiendo. Una es la kantiana y es la experiencia de la ciencia. Y dice, bueno, pero eso es como muy estrecho, porque pues, nuestra experiencia no tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y que además uno puede, bueno, no voy a meter más en ese problema,
quedo con esto. Por otro lado está la intención fenomenológica de volver a la vida, ¿no? Pero el punto es que en la vida también hay conocimientos de la ciencia, ¿no? Y como que hacer esa distinción para entender el fenómeno del conocimiento ya es un aislamiento como arbitrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concepto de percepción no es que no le sea adecuado a Hartmann, pero habría que ver si alcanza para estos fenómenos que son puramente noéticos, ¿no? Que no tienen que ver con experiencia sensibles, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, nadie ha visto el conocimiento, pero todos, ¿alguno de ustedes ha visto al Señor conocimiento? Pero todos estamos entendiendo de qué va. Está fundado en un fenómeno perceptivo, claro, pero la pura percepción no nos dice cómo está constituido ese fenómeno, que tampoco es que Merleau-Ponty lo mantenga ahí, pero en última instancia, para Hartmann está toda esta constitución de lo que no tiene que ver con, pues esto, con la experiencia a posteriori, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si te estoy respondiendo. Sí, un poco, o sea, tiene que ver por el lado de, por ejemplo, los conocimientos noéticos, ¿no? Que al final, desde una fenomenología de la percepción, no se puede alcanzar a decir mucho. Pues sí. Es que, por otro lado, ¿no? Hay que tener presente que hay elementos, ¿no? de nuestra experiencia, pues que no... Creo, o sea, una cosa que hay que entender de la fenomenología es que, claro, nuestra vida, nuestra experiencia está cargada de cosas de la ciencia que no entendemos. Eso es propiamente el problema que tiene la fenomenología, ¿no? Es como hoy en día cuando todos hablamos de, es que tengo TDA, es que tengo ansiedad, y tú así de, ¿perdón? Son palabras, ¿no? Son palabras, no tienen que ver muchas veces con la experiencia específica, sino que asocio, ¿no? Que la gente está diciendo esto y además me sirve para excusarme académicamente, ¿no? Es perfecto. ¿A poco no? Voy a hacer epoge. ¿No? Entonces, creo que en ese sentido la fenomenología quiere volver a la vivencia de las cosas, pero claro, hay cosas que no podemos propiamente pues como vivir, sino que solamente llegan pues por otra clase de vivencia que es, ni siquiera puede ser ni una vivencia, ¿no? Puede ser algo que tú entiendes en medio de tu vida y en realidad empieza a operar, pero no tuviste la vivencia de evidencia, ¿no? Y pueden ser fenómenos intelectivos, ¿no? No necesariamente perceptivos. Creo que eso es lo que está pensando Hartmann, ¿no? O sea, como frente a... Claro, podría pensarse que es un empirista, pero por el otro lado no está negando el conocimiento a priori. Los empiristas tampoco. Que los empiristas tampoco. Empiristas clásicos, pues. Sí. No, también los lógicos. Los lógicos, claro. Pues quizás estaría más en sintonía con esas posturas, ¿no? A ver, ¿en qué nos quedamos? No, pero había más participación. Sí. Es que me igual a mente una imagen que igual y sirve para ilustrar lo que, o a ver si está bien lo que dijo Jalí, de que este ahondamiento en el conocimiento, pero que también empiezan a crecer todavía más dudas. Por ejemplo, me acuerdo de esta imagen que pone Schopenhauer en el tomo 2, en un comentario de presentación, del rizoma, que dice que el rizoma es ese punto medio entre el tallo, las hojas y las raíces que están en lo oscuro, lo que no es cognoscible, pues. Entonces, ahora pongámoslo como un árbol, entre más grande es ese conocimiento,
más anclado está en esas raíces a la tierra, o sea, más dudas empieza a tener. Pero en ese sentido, igual es un juicio de valor que me podrías decir, aquí no va, pero podría, o sea, siento yo que eso es pesimista. Porque, por ejemplo, lo pienso con Kierkegaard. Con Kierkegaard tiene una segunda ética que permite esa relación de conocimiento y voluntad. Y bueno, el cristiano, el caballero de la fe, sí puede llegar a ese conocimiento absoluto. Y también está el problema de lo privado y lo público. Pero siento yo que Hartmann se queda como en ese punto de, pues, hasta aquí. A ver, creo que esto sí es pertinente. Lo que pasa es que también hay que entender en qué sentido hay conocimiento absoluto en Kierkegaard, y eso tiene que ver con la existencia, no con esta clase de conocimiento. Pero es que también habla de existencia. ¿Quién? Hartmann. O sea, igual y no de Sí, la pero misma manera. pero no de la existencia kierkegaardiana. Bueno, entonces, ¿cómo la habla de existencia? La existencia es un fenómeno de todas las cosas, no tiene que ver con... O sea, es lo que las cosas son. No tiene que ver con... Y esto sí es importante, porque si no, no se entiende también lo que está buscando Kierkegaard. Porque para Kierkegaard la preocupación es, muy bien, uno puede tener un conocimiento del mundo, pero olvidado de sí mismo, ¿no? Y con eso no entiende la idea de saber, que no es conocimiento, ¿no? A Kierkegaard le interesa el saber, y ahí entiendo que hay absoluto. Pero ahí es lo que está en juego es la existencia. A Hartmann eso no le preocupa. O sea, en el conocimiento, en la ética sí, ¿no? En la ética sí, pero acá no es como un factor. Y en ese sentido, nuestra actitud nociológica, si se mantiene en la experiencia de conocimiento, pues no puede, ¿no? En atención a aquello que no soy solamente yo mismo, pues cerrarse en el absoluto del sí mismo. Pero no debería preocuparse también por esa existencia porque, pues, o sea, es un sujeto que está en una comunidad y en ese sentido están esas estructuras comunitarias del conocimiento. O sea, es como nada más quedarse con esa abstracción de comunidad y el sujeto lo deja de lado. Déjame decirlo así. Las verdades que busca Kierkegaard no se resuelven en comunidad, se resuelven en soledad. O en comunidad con Dios. Sí, bueno, pero esa, otra vez, ¿no? Que es importante también para, o sea, no estoy diciendo que no sea pertinente, solamente quiero decir que hay un sentido de conocimiento que no está presente acá, y como que tiene que permanecer como un índice alzado, ¿no? Que no lo podemos entender bajo este esquema de conocimiento. Porque tampoco, y esto es importante, porque no se trata de un conocimiento del ser, sino de un conocimiento de la existencia ante Dios. Y ahí es otra cosa. O sea, creo que opera otro esquema, al cual digo, pues es ateo, ¿qué quieren que haga? ¿Qué más? Sí. Que tú empezaste esto, ¿eh? Así que ahora lo termino. Va. Todo está mal. Todo lo que he aprendido con ustedes está equivocado. No, yo estoy equivocado ya. Gracias a que he aprendido con ustedes ya me di cuenta. No, a ver, fíjense, es que estoy un poco tratando de asirme lo más posible al texto, ¿no? O sea, en este inciso que de hecho citabas tú, querido Luis, el inciso B en la página 56, Fenomenología y Aporética, ¿no? En donde se pregunta Hartmann, ¿no? ¿En qué consiste propiamente lo metafísico que ha de constituir el punto central del problema del conocimiento en sentido estricto? La pregunta me encanta porque ya casi que la respuesta tendría que decirnos ya es esto, porque ya estoy preguntando por eso, pero claro, como siempre, nos da un rodeo. Dice, tiene que dar un método con que podamos asegurar, me lleva a la fregada, o sea, nos dice en qué consiste y responde que tiene que dar un método con que podamos, bla, bla, bla. Muy bien. Aquí hay una cosa interesante. El siguiente párrafo, lo que declara él es que la relación con el problema del conocimiento, estoy leyendo,
en sentido lato, nos ofrece un primer asidero. Creo que ese sentido lato al que se refiere es conocimiento como la relación entre un sujeto y un objeto. Muy rápido, ¿no? Pero después precisa. Abordándolo desde la lógica, ¿ok? Desde la lógica, es notorio que primero es preciso prescindir de la postura específicamente lógica. ¿Ok? Característica de esta, es decir, de la postura específicamente lógica, es la supresión de toda relación del contenido con algo exterior a él. Pues, por el contrario, no interesa a este cómo, cuándo y para quién sea contenido, ni siquiera si realmente es contenido para alguien. En este punto de vista puede considerarse el de la ciencia ideal o de la razón absoluta, mas no el del sujeto que realmente conoce, que a lo sumo puede elevarse a él. El sujeto queda excluido, o mejor dicho, lo que se excluye en este caso es toda la correlación de sujeto y objeto. Lo que noto que dice aquí Hartmann es que desde la perspectiva lógica, cuando nos tratamos de pensar el conocimiento, lo primero que hay que, o a lo que nos conduce la lógica es a dejar de pensar al conocimiento en su relación con el sujeto. Por eso hace rato que decías tú, Jalil, del sujeto, yo no estaba tan seguro. Claro, desde la perspectiva lógica, digámoslo de esta manera. Cuando yo me quiero preguntar qué es el conocimiento, parecería que es en cierto sentido legítimo decir, trata de definir qué es el conocimiento, pero sin aludir a qué es el producto de un sujeto. O sea, no importa en este momento la relación de eso llamado conocimiento con lo que presumimos el agente que lo genera, es decir, el sujeto. Sino que lo que queremos es que quede claro que es el conocimiento al margen del que lo produce, saber el sujeto. Por eso queremos saber qué es el conocimiento por él mismo. Ok. Hartmann cree que esto es un poco lo que hace la lógica y me parece que está insinuando que es lo que intenta hacer Hegel, por ejemplo. Y por ese motivo es la idea de una lógica que se torna metafísica. Porque si quiero estudiar qué es el conocimiento en sí mismo, el punto de hacerlo así es que casi que lo estoy haciendo una sustancia y entonces lo estoy identificando ahora sí. Cuando yo quiero pensar el conocimiento con independencia de sujeto alguno, he vuelto al conocimiento una entidad, una sustancia, una cosa que tiene características, procesos, determinaciones, etcétera, con independencia de quién lo produzca. ¿Sí? Y luego dice Hartmann, muy interesante, ¿no? De donde me quedé, de lo del sujeto que queda excluido, continúa Hartmann y dice, la postura nociológica, ok, ya no la lógica, ahora la nociología, comienza incluyendo de nuevo esta correlación. O sea, la nociología se aferra a volver a la idea de que el conocimiento es una relación entre el agente y su resultado. Es decir, el sujeto y el conocimiento como resultado de este. ¿Sí? Y dice, la postura nociológica comienza incluyendo de nuevo esta correlación, restablece el punto de vista del sujeto realmente cognoscente e introduce así la inquietud y actualidad de una relación de tensión en que todas aquellas supresiones, o sea, lo que había suprimido la lógica, queda suprimido a su vez. O sea, la nociología como que restablece el equilibrio y el balance y la sensatez de pensar que el conocimiento es producto de un sujeto. Dice, la situación así creada, dice él, es metafísica. Ahí está, ahí nos dio la clave de lo cual es lo metafísico. En todo esto que acabo de contarle, ahí está lo metafísico. O sea, creo entender, por lo que está diciendo Hartmann, que lo metafísico es precisamente cómo lograr dilucidar, ¿sí?, el conocimiento como algo que puede ser pensado en sí mismo y a su vez eso en su relación con algo que asumimos que es el agente del conocimiento, a saber, el sujeto. Lo nociológico carga la tinta a entender la relación entre el sujeto y el conocimiento. Lo lógico... ¿Perdón? ¿Pero no es sujeto y objeto? No queda claro, pues me imagino que sí, pero digamos que a lo mejor estoy corriendo muy rápido, pero entiendo que en este esquema básico que está planteando Hartmann, objeto es lo conocido, ¿no? Sujeto es quien conoce. Luego, la relación entre sujeto y objeto quiere decir que el conocimiento es algo así como el resultado de una relación en donde se encuentran el sujeto con el objeto, ¿sí? Y en ese sentido hay conocimiento si hay sujeto, si hay objeto, obviamente, desde luego, ¿no? Bueno, el punto es que creo que lo que está diciéndonos Hartmann es que en tratar de dilucidar si hay esas relaciones y cómo las hay,
pero también en considerar el conocimiento como algo aislado del sujeto, creo que esa doble tensión es la que dice él que es lo metafísico del problema del conocimiento. Es complejo porque no lo dice con suficiente claridad, lo estoy tratando de rastrear de lo que está diciendo, porque Hartman como que se vuelve siempre oblicuo, ¿no? Indirecto, nos va diciendo por acá, pero también está esto, y en ese rollo es donde está lo metafísico. A ver, sí es así. Ok. O sea, lo metafísico, y así como lo dijiste, ¿no? Por un lado, que haya una relación entre sujeto y objeto, y que además esa relación entre sujeto y objeto pueda ser puesta en una forma ideal, y que se crucen esas tres formas de ser. Sí. Eso es lo metafísico. Sí, claro, ya está. Sí, bien. ¿Se entendió eso? Sí. Que... A ver, préstame tu pluma. Creo que... Puedes escribir. Hagan lo que quieran. Es que está... Obviamente está lo elemental, sujeto-objeto, ¿cierto? Va. En teoría, la relación que se da, el resultado de esta relación se llama conocimiento. Desde el punto de vista lógico, ¿no? Lo voy a poner acá, punto de vista lógico. El punto de vista lógico abstrae solamente el conocimiento. Y entonces el punto de vista lógico solo habla como del conocimiento en sí, ¿no? Prescinde del objeto y el sujeto. Habla del conocimiento como una cosa rara. Y el punto de vista nociológico, ¿no? Recupera la relación que se da entre sujeto y objeto, y por lo tanto el conocimiento. O sea, se apropia todo este esquema y lo estudia. Lo que Hartman creo que dice es que la relación entre conocimiento, sujeto, objeto, este triángulo, esto se representa idealmente, y esto es lo metafísico. Es decir, el triangulito este que involucra estos tres elementos. No solo uno, que sería lo lógico, o los otros dos, que serían lo nociológico, digamos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? ¿Por qué lo ideal es lo único que no me quedó? Bueno, porque tú dijiste hace ratito que hay una especie como de tratamiento ideal, de comprensión de eso. Sí, pero yo no diría que la triangulación entre las tres cosas es ideal, sino que ahí dentro está lo ideal. Ok. Es decir, lo que tú pones como conocimiento, eso es lo ideal. Es decir, que yo pueda poner en fórmulas lógicas lo que percibimos en la relación sujeto-objeto, ese es el aspecto ideal de la relación de conocimiento. Es decir... A ver, otra vez. Sí. O sea, que yo ahorita les pueda formular un discurso con sentido, ¿no? En el que yo pueda decir, esto va primero, esto va después, ¿no? Eso es poner lo que yo ya he aprendido del objeto, pero eso no lo estoy haciendo como sucede para mí psicológicamente. Sí, ahí frena tantito. Pero es que lo que ocurre psicológicamente no son las palabras que estás expresando. No. Por eso digo, lo discursivo no es el conocimiento. No. La forma que hay en el discurso. Claro, pero la forma y el discurso son dos cosas distintas. Por eso digo, la forma del discurso, o sea, la forma que yo le pongo las palabras, es lo que hace que mi discurso sea conocimiento. No solamente mi discurso. Pero tampoco estoy seguro que las formas que le pones sean el conocimiento que tienes. Bueno, pero estoy apelando al esquema que decían hace rato de conocimiento en tanto que hay un acuerdo entre una comunidad. O sea, No, sí, claro, pero el acuerdo no es exactamente lo mismo que el conocimiento. El conocimiento es el referente del acuerdo, no el acuerdo mismo.
Nada más, el problema de los metafísicos. O sea, de nosotros. Creo que lo que está haciendo referencia Luis es pues, básicamente a la teoría de las categorías que está presente en toda la historia de la filosofía, ¿no? Ya sea de un lado, digamos así, objetivista, como sería el de Aristóteles, o de un lado ideal, como sería el de Kant. Pero digamos que hay ciertas estructuras universales que por la forma que tienen, ¿no? Que en Aristóteles podría ser representada por medio del silogismo y en Kant por medio del juicio, ahí hay formas que comparte la comunidad y que independientemente del contenido que llenen esas formas, hay ahí objetividad, ¿no? Creo que por ahí va lo de Luis y por ahí va esto del acuerdo, ¿no? Sí. Es decir, sin la forma categorial sería imposible el entendimiento, ¿no? Eso de lo último que dijeron. Y a mí me pareció muy bien la forma en que explicaste cuál es el rasgo metafísico del problema del conocimiento. Me pareció excelente, pero tal vez ayudaría agregar algunos comentarios. Primero, no sé si cuando Hartmann, precisamente en este segmento que les habla de el logicismo, esté pensando en Hegel, ¿no? Más bien yo creo que está pensando en el neocantismo. ¿Por qué el neocantismo y no Hegel? Porque hasta donde yo entiendo, la lectura que tiene Hartmann de Hegel se basa en que para Hegel la realidad ya está minada de conceptualidad, por lo cual es posible encontrar la objetividad, ¿no? Y aquí más bien, cuando Hartmann habla de los logicistas que se encaminan por el ser ideal, está pensando que justo se está tomando el conocimiento según el modelo de la matemática, ¿no? Es decir, que hay ciertos contenidos que son universales independientemente de si el sujeto los reconoce o no, ¿no? Entonces, digamos que podemos hacer una separación entre el que conoce y lo conocido, si eso que es conocido nos lleva siempre a lo mismo, ¿no? Y por lo cual todos los actos que lleva a cabo este sujeto pueden ser prescindibles porque hay una verdad que es ideal que la representa la figura de las matemáticas. Yo creo que Hartmann está diciendo es un error pensar que el conocimiento debemos adecuarlo a la forma en como lo piensan los matemáticos, ¿no? Es decir, quitando toda contingencia, quitando todo sujeto que conoce, ¿no? Entonces, es ahí donde va a entrar el sujeto para Hartmann, donde claramente, decía Luis, en ese triángulo sigue estando presente el rasgo ideal, ¿no? Que sería, digamos, por excelencia, el rasgo de las matemáticas, pero ese solo es una parte del conocimiento que está desatendiendo todo el tipo de conocimiento que conlleva contingencia, ¿no? Como por ejemplo la física. Entonces creo que más o menos por ahí. Ahora bien, si insertamos la relación sujeto y objeto en el proceso de conocimiento, ya no solo nos quedamos con la mirada logicista, que sería una mirada matematizante, sino que entrarían otro tipo de saberes que el rigor matemático excluye, ¿no? Y por lo tanto, también la entrada del sujeto. Creo que va por ahí. No te digo que no es posible, porque el propio Hartmann en esos pasajes no se refiere ni a Hegel ni a los kantianos estrictamente. Es posible. Creo que en todo caso lo que hay que resaltar es que Hartmann está diciendo que la postura desde el punto de vista lógico, como sea que lo entiendan, o a quién se está refiriendo,
creo que no es tan importante a quién se refiere cuanto que cree que la postura lógica te permite prescindir de la relación sujeto-objeto y solo quedarte con el proceso, mejor dicho, con el resultado llamado conocimiento en sí mismo. Y puede efectivamente ser algo así como lo matemático o el conocimiento en sí en Hegel, por supuesto. Da un poco igual. Lo relevante es que creo que Hartmann quiere enfatizar que el punto de vista lógico no considera la relación del sujeto con el objeto y asume que el conocimiento es como una cosa en sí. Y la postura nociológica restablece la relación del sujeto con el objeto, me parece. Pero es viable que sea desde la perspectiva matemática también. Sí. Creo que sí, Carlos, porque ahí lo dice, ¿verdad? O sea, no es que lo diga aquí, pero cuando está discutiendo con el campo de lo dado, ¿no? Justamente tiene esta observación de que a veces lo dado únicamente es tomado en tanto que sea formulable matemáticamente. Sí, pero yo creo que ahí está hablando de otra cuestión, me parece. Sí. Acá solamente está, por eso digo, en ese pasaje yo no tengo elementos para poder asumir si está hablando de matemáticas o de Hegel. Solo estoy diciendo que está diciendo que lo lógico elude o prescinde de la relación sujeto-objeto en ese pasaje. Sí, pero es que lo lógico es sinónimo de ser ideal y el ser ideal es sinónimo de matemáticas para la época, hasta donde yo tengo entendido. De acuerdo, puede ser, pero el punto acá no es que su interés sea hablar de lo matemático, el punto es que está diciendo que lo lógico pierde de vista la relación con el sujeto. Claro, o sea, lo matemático sirve como ejemplo, pues. Exactamente. Por eso yo decía que aquí es muy neocantiano Hartmann, justo en ese pasaje, porque lo que está diciendo es que hay un conocimiento en sí, como dice Carlos, pero es ideal, no tiene existencia, o sea, y eso lo que significa es que solo nos sirve de modelo, por decirlo así, para orientar lo que conozcamos, y ya. O sea, por eso creo que lo ideal sí está dentro como uno de los elementos que nos regula, que nos orienta, que nos hace continuar, pero pues es eso, ¿no? O sea, es como una forma ahí objetiva en sí. ¿Puedo leer un pasaje? Es que tiene que ver con esto. En la página 53, para cuando lo quieran checar, está hacia el final. Dice, para la legalidad lógica ideal, ¿no? Resulta de hecho tan indiferente que sea legalidad de ser real como legalidad de pensar. Ahí está tu tesis, ¿no? Esa legalidad es algo en sí mismo. Más para el pensar cognoscitivo, es decir, ¿no? Que está en la relación, las dos son conditio sine qua non, tanto la legalidad del pensar como la legalidad, perdón, tanto la legalidad del ser como la legalidad ideal. De su esencia ideal depende evidentemente que puedan servir de legalidad lo mismo al ser real que al pensamiento, ¿no? Es decir, de la naturaleza ideal depende que puedan servir para las cosas, pero también para que yo pueda decir algo de las cosas. Y esto es algo que tienen que recordar de la autoexposición sistemática. Dice Hartmann que si nosotros podemos hacer deducciones, no es porque podamos hacer deducciones lógicas, sino que esas deducciones están contenidas en las estructuras de lo real. Es una cosa súper loca, pero bueno. Dice, en cambio, el hecho de que sirvan realmente no depende de su esencia, sino de la del pensamiento como tal por una parte y del conocer pensante por otra, ¿no? Es decir, solamente el pensamiento que quiere conocer, ¿no?, hace que esa legalidad ideal pase a ser legalidad del objeto, o mostrarla, exhibirla en los objetos, ¿no? Que por sí mismo, pues sí, los objetos pueden ser lo que son, pero no tener esas conexiones. Conexiones, por ejemplo, está pensando en esta parte de la aserción y el silogismo. Entonces, creo que lo que
está diciendo Hartman en la página siguiente, en las páginas siguientes, poniendo otra vez a la página 56, es que la introducción o la reintroducción del sujeto empírico, lo que pone en entredicho es la existencia del sujeto ideal, pero no de estructuras ideales. Es decir, la pregunta metafísica que hay de fondo es, ¿la estructura de lo ideal requiere de un sujeto o no? No sabemos, No, ese es el problema. Sí, ese es el problema. Eso es lo que tenemos que elaborar metafísicamente. ¿No? Ya sabemos que Jalí ya leyó todo y ya... Ya sabe la respuesta. Puede... Ya dinos, Jalí. Bueno, vamos a tratar de concluir, ¿no? Metafísica crítica o metafísica... Sí, la idea de metafísica para Hartman, metafísica crítica, es fenomenología aporética, ¿no? O sea, hay que entender que para Hartman la metafísica crítica es posible como fenomenología aporética. Y acá, por fenomenología, no hay que entender lo que está entendiendo enteramente Husserl, aunque sí parte, ¿no? Que es esta cuestión de la descripción de lo esencial. Ahora, lo esencial de los fenómenos, de lo que aparece, no lo esencial de lo que sean las cosas. Y esto es lo interesante, que es que el aparecer mismo tiene su esencia. Y lo quiere recoger Hartman en toda su riqueza, no previa suspensión. Que esa creo es la diferencia frente a la tradición, ¿no? O sea, se pone ahí a Descartes o pone ahí a Kant es porque le parece que lo que han hecho es hacer un recorte de lo dado, un recorte arbitrario, ¿no? Por un lado el recorte a la ciencia y el otro el recorte a la vida, ¿no? Cuando dice, bueno, pero es que en realidad el conocimiento solamente lo experimentamos en ciencia y vida, no en... Porque eso es interesante, no todo conocimiento para Hartman es conocimiento científico, hay otra clase de conocimiento que tendría que aspirar a elevarse a la esfera ideal de la ciencia. Yo tengo una pregunta de eso sobre lo que entiende por fenomenología, porque no logré entender cuando en la página 55 habla de la equiparación de fenómeno-naturaleza, pero dice que es ajena de las ciencias naturales y del conocimiento ingenuo. Y más adelante, ya como por la página 67, dice que es el conocimiento ingenuo, porque cuando dice que es ajeno al conocimiento, dice el conocimiento ingenuo. Y dice que es una abstracción, pero a la que se le suma una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Entonces no acabo de entender cómo es que la equiparación fenómeno-naturaleza le es ajena al conocimiento ingenuo. Al conocimiento ingenuo les ajena esa equiparación porque para nosotros, por ejemplo, fenómeno también es lo que no es natural, como por ejemplo los hechos históricos, ¿no? Entonces, para la conciencia ingenua no existe esa identificación de los fenómenos con la idea de naturaleza, que es un poco la restricción que hubo a partir de Kant. No estoy diciendo que sea la restricción de Kant, ¿no? Sino la restricción que hay a partir de Kant. Entonces, el punto es que la conciencia ingenua entiende por fenómeno todo lo que ocurre en la vida, ¿no? Ahora, el punto de eso es que no entendamos o no caer en el exceso de únicamente atenernos a lo dado, sino que a lo dado tenemos que indagar lo buscado, ¿no? Y eso solamente es posible cuando nosotros hacemos conceptos descriptivos de fenómeno, y ahora lo voy a decir, fenómeno es estado de cosas para Hartman, hechos, eso es un fenómeno, un hecho al cual nosotros nos acercamos esforzadamente. Ahora, ¿cuál es el hecho del conocimiento? ¿Se acuerdan las 4 definiciones que les di hace rato? Esos son los hechos del conocimiento. Y en esos hechos Hartman está diciendo, ¿no? Hay sujeto, hay objeto, hay idealidad y hay imagen de conocimiento.
que es una que han estado tratando de negar. ¿No? Entonces, la descripción de esencia es de la esencia del fenómeno, de estas cosas que aparecen. ¿No? En ello Hartmann, ¿no? y otra vez vuelvo a la idea que les habíamos dicho, ¿no? La concepción del fenómeno como comprobación existente, o más bien como hallazgo de lo que está ahí, ¿no? A lo cual nosotros le tenemos que extraer sus rasgos esenciales, ¿no? Y esos rasgos esenciales los va a detallar en el siguiente capítulo, ¿no? Que son lo que vamos a ver con atención y este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar ahí? Que hay contradicciones, ¿no? Porque, o más bien hay inexplicaciones, ¿no? ¿Cómo es esto de que el sujeto sale y regresa, pero cuando sale no se lleva nada del objeto, o se lo lleva como inmaterialmente, ¿no? Entonces, ahí es donde la aporética, y esto es lo que quiero que vean, la aporética lo que hace es justamente mostrar el contenido metafísico del conocimiento, no la fenomenología. Lo que está diciendo Hartmann es que nosotros no podemos mostrar el contenido metafísico del conocimiento sin una buena fenomenología. Y una fenomenología que no parta de un punto de vista, sino que trate de atender a toda la extensión de lo dado, ¿no? Que es ciencia y vida. Bueno, ciencia, arte, vida, pónganle todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y de hecho tiene que ser así, porque esto no lo dice acá, pero allá en la estética, Hartmann dice que hay estructuras análogas entre la experiencia estética y la experiencia de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso sí hay que considerar al conocimiento en toda su amplitud, incluso para poderlo diferenciar esencialmente de la vivencia estética, ¿no? Y ya nada más llegando a esta última parte, y ya creo que con eso podemos hacer el último paréntesis de discusión, ¿no? La quaestio iuris precisamente tiene que ver con, no con disolver la contradicción como va a suceder en el fenómeno del conocimiento, sino aclarar los fundamentos de la contradicción, es decir, dónde se han entremezclado distintos niveles, ¿no? Y lo que, digo, un poco para anticiparles, lo que va a decir Hartmann es que la noción de la imagen de conocimiento ha sido interpretada como algo que ocurre dentro del sujeto. Ese ha sido todo el problema, ¿no? O sea, que tener una imagen de conocimiento es como si yo tuviese en alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Como un mapita del mundo. Dice Hartmann, y eso pues quién sabe cómo se hace, ¿no? Y entonces va a proponer su teoría de la imagen, ¿no? Eso es un poco lo que va a hacer. No va, con eso, ojo, no va a anular la idea del salir, no va a anular la idea de que el objeto afecta a cierta parte del sujeto, que es a su representación, solamente va a poner en orden. Eso es lo que hace una fenomenología y una aporética. ¿Qué queda sin explicar? Pues, ¿cómo es esto de que yo aprendo cosas de las cosas sin quitarle nada? O sin ponerles nada, ¿no? No me quiero poner poético, pero dice la Rosalía en una de sus... Rosalía. Espérate, la motomano. Que la figura de las olas le gusta mucho porque toda ola siempre se lleva algo de las piedras, ¿no? Y un poco creo que también pasa con el conocimiento, ¿no? Siempre, no sé, insisto, igual esto no lo sabían, pero ando dudando de Hartmann, con seriedad, pues, ¿no? O sea, no crean que eso es muy saludable. Y esto, ¿no? O sea, no sé si esto también es un punto de vista, otra clase de punto de vista, pero creo que un punto de vista a final de cuentas, ¿no? Si lo necesario para elaborar el contenido metafísico del conocimiento es un método es un punto de vista, punto. Ya. ¿No? No sé si... Sí. Bueno,
No, pues tú eres el moderador, más bien. Nada más para, o sea, no, yo creo que también en parte para la comprensión de la cuestión del fenómeno, es que en este párrafo de la página 55, la restricción necesaria, la que empieza, si no es restricción necesaria de la que los conceptos puros del entendimiento no son aplicables a las cosas en sí, ahí empieza ese párrafo donde habla de que el fenómeno y la ciencia natural. Un poco, digamos, aquí está como ya metabolizando un momento de la historia de la filosofía. El subjetivismo escéptico es aquel que declara que, claro, yo tengo apariencia de las cosas, fenómeno, un poco lo decía también Luis, tengo apariencia de las cosas, pero es imposible que yo pueda declarar que existen esas cosas que aparecen ante mí, ¿no? Yo no puedo decir si existen o no, quién sabe si existen o no, entonces lo que tengo es una inconsistencia ante mí, ¿no? Kant va a decir, ¿no? Lo que aparece es una configuración de la subjetividad a través de las categorías y de los datos de la sensibilidad trascendental, tiempo-espacio, y las 12 categorías configuran al objeto, y el objeto es fenómeno, y el fenómeno objeto es mi experiencia efectiva. Por tanto, el fenómeno es legítimo. Eso es un poco lo que está sintetizando acá Hartmann. Y repara, sin embargo, ¿no? Dice, si fenómeno es lo mismo que la naturaleza, su existencia es legítima. O sea, ahí está como dándole la razón a Kant. Bueno, si tiene razón Kant, pues eso se vale. Dice, pero de hecho, ¿no? Esa equiparación, o sea, de fenómeno como naturaleza, como lo que efectivamente puedo conocer y a lo que tengo acceso, esa equivalencia, ¿no? Es ajena a la ciencia y la naturaleza. O sea, la biología, la química, la física no creen esto último, digamos. Es como que la naturaleza iría por otro lado. La ciencia de la naturaleza no asume una vida kantiana, pues. O sea, para ellos sí es claramente posible conocerlo en sí. Ajá. Y en ese sentido, no están de acuerdo con la equiparación de fenómeno con naturaleza. Y tampoco, dice Hartmann, y me parece muy interesante, ¿no? Tampoco el punto de vista ingenuo. El punto de vista ingenuo es algo así como creer que tal como capto las cosas, así son. Si yo veo, si suena como agua, sabe como agua, se ve como agua, es agua. Esa es la constitución ingenua del conocimiento, ¿no? Si maulla, si tiene pelito, si se mueve como gato, es un gato. No me espanten. Para la conciencia ingenua, según Hartmann, fenómeno como lo constituido por la subjetividad que aparece, y eso es lo que se equivale con la experiencia, todo eso la conciencia ingenua no tiene ni por qué saberlo. Y creo que coincidimos con eso, porque uno no sabe de eso hasta que estudia filosofía, en realidad, ¿no? Ingenuamente el mundo, pues así es y ya, ¿no? Creo que por ahí va, y todo lo que acaba de exponer Luis, pues obviamente de eso se deja, evidentemente, de esta no equiparación. No sé. Dije gracias. Dos cosas muy rápidas. La primera es que no creo que Hartmann se alarmaría decirle que si está viendo un punto de vista dentro de su reflexión, porque él mismo señala, ¿no? Ya lo habíamos dicho cuando expuso Jalí, que metafísica quiere decir punto de vista, ¿no? De lo que se trata es de no poner el punto de vista por adelantado, sino de alcanzar un punto de vista y digamos que un punto de vista metafísico crítico que se elabora con una extensión del dado, ¿no? Tomando más fenómenos de los que ha tomado la tradición. Y luego, el problema con Husserl, creo yo, es que siempre dicen, no, pues que está el Husserl de las investigaciones, y luego el Husserl de 1903. Sí, los husserlianos son tal, ¿no? difíciles. Pero más difíciles que no sé sí, hasta qué es cierto podríamos rastrear a un Husserl que sí quiere equiparar, digámoslo así, la ciencia con la vida, es decir, o de tratar de fundamentar la ciencia en la vida, ¿no? Es decir, que no están peleados, pues. Sí, lo que pasa es que
lo que Hartman, o sea, todo es culpa de Jalí. Acá se juega la idea de filosofía que tiene Hartman. O sea, para Hartman la filosofía no necesita epogé, necesita investigación. ¿No necesita qué, perdón? Epogé. ¿No? O sea, yo para no sé si... bueno, hacer suspensión de todas las creencias que tengo sobre el mundo. No sobre el mundo, porque eso es lo que luego la gente malentiende de Husserl. Husserl lo que está poniendo en suspenso es el discurso sobre el mundo, para volver a las experiencias que llenan de sentido a esas palabras. Así lo dicen las investigaciones lógicas. ¿No? Queremos vivir de las cosas y no de las palabras. Hartman le va a decir que nada más hizo discurso y nunca vivió las cosas, pero bueno, eso es otra cosa. El punto de Husserl es que las ciencias de la naturaleza, cuando nosotros las incorporamos reflexivamente a la vida, no nos dan los objetos de la vida, ¿no? O sea, cuando uno escucha a ciertas posturas filosóficas ubicadas geográficamente en este espacio universitario, en ciertos lugares, hablar de las emociones, uno dice, es que eso no es una emoción. Eso es lo que no quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, volver a la vida, a Husserl le supone situar al conocimiento de las ciencias de la naturaleza sobre el fundamento ético de la ciencia. Solamente así cobran sentido, ¿no? Solamente de ahí adquieren su sentido y validez para una subjetividad trascendental. Es así, ¿no? Para Hartman no necesariamente es más, en ese sentido Hartman es como mucho más aristotélico, lo que quiere es ordenar. No quiere negarle nada a nadie, nomás quiere saber cuál era la porción de verdad de cada quien, ¿no? Así como la actitud nociológica que viene a ser equilibrio. Sí, que justo un buen ejemplo podría ser cuando digamos que hay un físico que se va a meter a su tina, ¿no? Y entonces el agua está muy caliente, se mete, el físico digamos que no piensa el agua está a 40 grados porque hay una actividad cinética muy cabrón acá, no. Está muy caliente, ¿no? Es decir, la explicación científica se puede derivarse de una evidencia, ¿no? Y, por ejemplo, Husserl era muy incisivo en este ejemplo de cómo es que tenemos la negación lógica, ¿no? Dice, pues porque algo obstruyó nuestra experiencia, entonces ahí hay una evidencia de la negación lógica, ¿no? Entonces, sí. Pues si eso es posible o no, yo sigo ver a la ciencia sin ordenarse según el esquema de la filosofía trascendental. ¿Sí? ¿No? No lo sé, es que estoy pensando en algunas expresiones de la física de partículas, por ejemplo, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg es bastante kantiano, ¿no? Es decir, la perspectiva, digamos, un enfoque puede alterar información dada de partículas, pues. O sea, se estructura algo con base en la mirada del sujeto. Eso lo dicen los físicos de ese nivel, digamos. No toda la física dice esto, obviamente, ¿no? Es complejo, ¿no? Hay modelos en física ahora que sostienen que la realidad en realidad es una gran proyección holográfica de la conciencia. Ya lo están diciendo los físicos, ¿no? Y según esto, pues hay elementos que evidencian eso. Así que, no sé, por eso yo estoy un poco en epogé también ahí. Estoy en suspenso, pues. También depende de cómo se interprete precisamente ese fenómeno, porque hay algunas posturas donde no se trata de que, de que tenga varias posiciones,
sino de que todos están al mismo tiempo. Exactamente. Y hay una superposición, pero no de... O sea, no es que la cosa se afecte en nuestra visión, sino que hay varios universos y en cuanto nosotros hacemos una observación, se toma la decisión de alguno. Observamos alguno específico. Claro, pero el en sí, fíjate, ahí está la clave. El en sí queda fuera de posible observación. O sea, ¿cómo es en sí todo ese mare magnum que está flotando? Porque pero cuando... porque todos esos, o sea, porque hay varios. Por supuesto. No hay un solo en sí. Bueno. No, o sea, la totalidad de todos esos sería el en sí general, digamos. Okay. Sí. Sí, sería inobservable. Entonces. Exactamente. Es incognoscible. Y cuando lo haces cognoscible, lo determinas. Sí. Kant Dixit.